Nuremberg fue solo el comienzo. Después vendrían otras oportunidades como el Tribunal Russell. Este juzgó los crímenes que se habían cometido en Vietnam y luego a los dictadores latinoamericanos. Entretanto, había ocurrido un hecho emblemático: el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Eichmann fue un criminal nazi a quien persiguieron por todos los continentes bajo la presión de las víctimas. Las víctimas fueron quienes lograron tanto su encarcelamiento como su juicio y como su condena. Una de esas víctimas fue el químico italiano Primo Levi, quien pasó sus peores años en el campo de concentración de Auschwitz. Él cuenta la historia de los horrores de ese campo de concentración en este libro, Si esto es un hombre. Y allí hace la siguiente reflexión a propósito del hecho de que él solo hubiera sobrevivido entre muchos que murieron en ese campo. ¿Por qué ellos murieron y yo sobreviví? Esta pregunta equivalía a interrogarse acerca de la razón de ser de su vida, hasta que encontró la respuesta. Valía la pena haber sobrevivido si podía convertirse en la memoria viva de sus compañeros de campo de concentración e impedir que su memoria quedara sepultada en el olvido. Cientos de testimonios de sobrevivientes al Holocausto judío se escucharon durante el juicio celebrado en 1961 en la ciudad de Jerusalén contra el teniente coronel de la SS nazi, Adolf Eichmann. Eichmann era responsable de participar en lo que los nazis llamaron solución final, el plan de hacinamientos, deportaciones, fusilamientos, asesinatos masivos de millones de judíos en la Segunda Guerra. Finalizada la confrontación, el ex coronel nazi vivía oculto en Buenos Aires bajo el nombre falso de Ricardo Clement. En 1960, es capturado por un comando del Servicio de Inteligencia de Israel, quien se encarga de llevarlo clandestinamente hasta Jerusalén para ser juzgado. Allí, se le acusó de cargos como genocidio contra el pueblo judío, crímenes de guerra y de lesa humanidad. El juicio de Jerusalén tuvo un impacto extraordinario a nivel mundial porque el fiscal de este juicio decidió no basarse en los expedientes judiciales, sino en los testimonios de las víctimas, y por consiguiente no se dirigió a los jueces, como había hecho el fiscal de Nuremberg en 1945-46, sino dirigirse al corazón de los hombres, a la opinión pública mundial. Y esto permitió que fueran los testigos de los campos de concentración de Auschwitz y otros, quienes que con sus relatos condenaron históricamente los crímenes del nazismo. Esto marca el nacimiento de la víctima como testigo, y más adelante, con la creación de las comisiones de la verdad, la víctima como portadora de derechos a la verdad, a la justicia y la reparación. Por eso se considera que Jerusalén marca un hito histórico. Los relatos de los testigos que asistieron al juicio de Jerusalén sirvieron para notificarle al mundo las dimensiones del Holocausto judío. Millones de personas presenciaron estos testimonios a través de los medios de comunicación. Eichmann finalmente fue condenado a morir en la horca por decisión de los jueces. Aquí comienza un nuevo capítulo. Todo este proceso desembocó en la constitución de las comisiones de la verdad en África y en América Latina. Además de las grandes guerras, el mundo contemporáneo ha sido testigo de innumerables conflictos sociales y políticos, dictaduras militares, guerras civiles, sistemas de segregación racial.
Para superar estos conflictos, los países han aplicado distintos modelos de transición de la guerra a la paz. Pero, ¿puede un país encontrar una paz duradera dejando de lado a sus víctimas? En marzo de 1976, un golpe militar en Argentina establece un régimen que gobernará hasta 1983. La dictadura militar es culpada de impulsar violencia estatal indiscriminada contra objetivos civiles y opositores políticos durante lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia Argentina. Los vuelos de la muerte son un sello inolvidable de los años de violencia vividos por este país durante la dictadura. Desde aviones militares, miles de detenidos fueron arrojados vivos y drogados al mar. La junta militar que había gobernado Argentina durante 7 años deja el poder y Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático, conforma la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas presidida por el escritor Ernesto Sábato. En 1983, con el retorno de la democracia, Argentina se pregunta qué hacer con los crímenes ocurridos durante la dictadura. Esta comisión emite un informe señalando con detalle que durante la dictadura militar se produjo una política sistemática de desaparición forzada. Se estima en 30.000 las personas desaparecidas durante la dictadura militar argentina. Todo el horror que pasamos acá para la dictadura. Fue un horror, un descenso, un infierno en el sentido clásico de la expresión. 52.000 páginas de horrores. Acompañado de 70.000 personas, el escritor Ernesto Sábato entregó al presidente Raúl Alfonsín el informe de la comisión llamado Nunca Más. El informe de la Comisión de Personas Desaparecidas provoca un proceso judicial, que es el juicio a las juntas, que culmina en condenas a cadenas perpetuas a los jefes o a los miembros de las juntas militares. 2 años después, durante el mismo gobierno de Raúl Alfonsín, se plantea la posibilidad de terminar los procedimientos judiciales por presión de las Fuerzas Armadas. Se dan las leyes conocidas como de obediencia debida y punto final, que significan en resumen la justificación del crimen en nombre de una obediencia a una orden o el señalamiento de una fecha, un plazo perentorio para el desarrollo de las investigaciones judiciales. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem se dictan decretos de indulto que terminan liberando a los miembros de las juntas que habían estado procesados en esos crímenes. El ejemplo argentino es el mejor ejemplo de América Latina sobre cómo, cuando se piensa que la impunidad es la solución a los problemas sociales o a las tensiones entre la Fuerza Armada y los políticos, esa solución de impunidad no es duradera. 10 años después, en otro contexto político muy diferente, los juicios contra los militares violadores de derechos humanos se reinician. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Argentina declara inválida las leyes de obediencia debida y punto final, inválidos los decretos de indultos y los procesos judiciales se reinician. Cuando la Comisión Sábato calculó el número de los desaparecidos, Argentina pudo tomar nota de la magnitud del horror que había sucedido, mientras el resto de la sociedad estaba como ausente. Entonces fue la voz de las víctimas la que despertó a aquella sociedad.